Saludos, espero que estemos muy bien. El día de hoy vamos a hablar del segundo presidente del Ecuador y el primer presidente ecuatoriano de la República del Ecuador. El día de hoy vamos a abarcar sobre la biografía, vida y obras del expresidente Vicente Rocafuerte. Podemos decir que el señor Vicente Rocafuerte Rodríguez de Bejarano, en el año de 1783 a 1847, se destacó como político, escritor, diplomático y expresidente del Ecuador y un amplio pensador de la corriente independentista de los pueblos hispanoamericanos. Aquel presidente asumió las rentas del Ecuador cuando el país solo contaba con 5 años de independencia, por lo que las decisiones tomadas desde su presidencia se convirtieron en cambios concretos y necesarios con reformas jurídicas, educativas y económicas que establecieron las bases de la nación sudamericana. Fue un amplio opositor de reyes, presidentes y cualquier gobernante que violara los derechos y el desarrollo de los ciudadanos, y no dudó en expresar su opinión públicamente, aun así esto pusiera en riesgo su vida. Dejó para el conocimiento de nuevas generaciones su intelecto plasmado en libros, ensayos, cartas, discursos en los que expuso lo que a su juicio era la mejor manera de construir un nuevo continente. Abarcando un poco de la biografía de Vicente Rocafuerte, podemos decir que nació el 1 de marzo de 1783 en Guayaquil, distrito de Quito, bajo el dominio de España. Sus padres, Juan Antonio Rocafuerte y María Josefa Rodríguez de Bejarano, pertenecían a la clase alta de la localidad y procuraron una educación prestigiosa a su hijo. Cursó estudios desde los 10 años en el Colegio de los Nobles Americanos en Granada, en España, y posteriormente en el Colegio Saint-Germain de Francia. Para 1803 era compañero de estudios de príncipes, varones y la juventud más influyente de París. En esta época entabló amistad con Jerónimo Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, en el año de 1769 a 1821, y asistió a la coronación de este como emperador de Francia. En esa época conoció además a un joven llamado Simón Bolívar, de 1783 a 1830, y una serie de nobles que eventualmente propiciaron a la gesta emancipadora de América. Hablando como un visionario de independencia, en 1807 Rocafuerte regresó a Guayaquil con una formación internacional que generó en él una visión mucho más amplia sobre el desarrollo de mundos e ideas de la revolución y la libertad. Sin embargo, aún tendría que esperar más de 20 años para ver a su tierra convertirse en una nación independiente. Contribuyó ideológicamente con la primera Junta de Gobierno de Quito instalada en 1809, que marcó el inicio de las acciones en pos de la independencia de la región. Por este hecho, Vicente Rocafuerte y su tío Jacinto Rocafuerte fueron detenidos por conspirar y finalmente liberados por falta de pruebas. En 1810, con solo 27 años, es elegido alcalde ordinario de Guayaquil, promovido por los opositores del gobierno de turno, Bartolomé Cucalón, pues vieron en él a un joven con ideas progresistas y de fuerte tendencia emancipadora. En 1812 fue electo diputado de la provincia de Guayaquil, a las Cortes de España, donde formó parte de la Junta Central de Gobierno contra la invasión napoleónica de España. Igualmente, también se enfrentó al rey Fernando VII tras su vuelta al poder, a quien calificó como sombrío y cruel, causante del encarcelamiento de jóvenes americanos opuestos al yugo español. Su fuerte posición contra la monarquía española impuso su persecución y posterior huida hacia Francia. Permanecería en Europa los siguientes 5 años. Al regresar a América, en 1816 viajó a Cuba y de allí a Guayaquil, en donde permaneció solo por un periodo de 2 años. En este tiempo enseñó francés, ofreciendo a sus alumnos la lectura de autores de corte revolucionario. En 1819 se traslada a Lima, donde se dedica a la siembra de tabaco, y al año siguiente vuelve a España,
Los historiadores consideran que este nuevo viaje lo realizó por orden de Simón Bolívar, para enterarse de lo que ocurría en ese país en beneficio de la gesta independentista. En 1822 y 1829 ejerció como diplomático al servicio de México en los Estados Unidos y Londres, y en 1833 retornó formalmente a Guayaquil, donde contrae matrimonio con su prima Josefa Baltasara Calderón de Guaraicoa. Vicente Rocafuerte ya contaba con 50 años y el panorama había cambiado mucho desde su partida. 3 años antes se había disuelto la Gran Colombia y con ella la oportunidad de la región de conformar un país al que llamaron Ecuador, con Quito como su capital. Rocafuerte volvió a la vida pública rápidamente. El mismo año de su regreso fue elegido diputado por Quito, al Congreso, donde se enfrentó duramente al gobierno del primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, en el año de 1800 a 1864. Finalmente ambos establecieron una alianza, impulsado de esta manera la presidencia de Vicente Rocafuerte para el periodo de 1835 a 1839. ¿Cómo fue su gobierno? Al ser el segundo presidente de la historia del Ecuador, tenía por delante muchos retos. Rocafuerte tuvo que liderar una nación muy joven, cargada de una fuerte oposición y revueltas, que aún necesitaba la creación de muchas leyes y reformas para formarla como era debido. La amplia formación internacional de Rocafuerte lo convirtió en un hombre perfecto para este cargo, y de inmediato, en ese mismo año inaugural de su presidencia, reemplazó la constitución que regía desde la formación de la República en 1830. Y esto solo sería el comienzo. Los siguientes fueron sus logros más destacados en diversas áreas. Por ejemplo, el área del desarrollo económico. Tenemos que inició con el pago de la deuda externa, reguló la deuda interna, abolió el pago de tributos de indígenas, estableció una cultura antiproteccionista sobre las importaciones, aseguraba que la competencia con productos extranjeros mejoraría la producción interna, dictó la primera ley de Hacienda para mejorar la recaudación, promovió el desarrollo de una producción agrícola, mejoró las vías de comunicación con la construcción de nuevos caminos y carreteras, impuso la navegación fluvial. Con respecto a la educación, consciente de la importancia de la educación para el desarrollo del ser humano, de su entorno, Rocafuerte prestó vital atención a este sector con los siguientes avances. En primera, desarrolló una reforma educativa que impuso una educación primaria más universal. Emprendió programas de alfabetización. Instaló en Quito la primera imprenta de textos escolares. Mejoró las condiciones en las que eran impartidas clases, inaugurando escuelas, dotándole con implementos educativos como pizarras y sillas adecuadas. Impuso una educación universitaria, dirigida a formar profesionales destinados al desarrollo productivo del país como médicos o ingenieros. Creó la Cátedra de Medicina en el Hospital de Cuenca, el Anfiteatro de Anatomía en Quito y la Escuela de Obstetricia. Inauguró el Colegio Agrario, la Escuela Náutica de Guayaquil, el Colegio Militar y la Escuela de Bellas Artes de Quito. Entre sus reformas generales tenemos que moderó la influencia de la Iglesia, eliminando las doctrinas parroquiales que consideraba una manera de influencia del clero. Inició el fortalecimiento de la policía y de la Guardia Nacional. Creó el Cuerpo de Bomberos. Erigió el Museo de Pintura en Quito. Realizó la reconstrucción de las pirámides de Ollambaro, que científicos franceses habían construido en 1736 a su llegada a Quito y que habían sido destruidas por orden de la corona española. Hubo revueltas en su gobierno. Durante su gestión se generaron fuertes revueltas que fueron sofocadas sin contemplaciones. Rocafuerte temió reprimir con dureza cuando era necesario, porque sabía con certeza los alcances de la anarquía, y si no se detenía a tiempo, los historiadores lo describen como un hombre recto, obviamente, pero tan firme en su represión como el dictador más despiadado. Con la frase, a este país de insensatos hay que gobernarlo a latigazos,
Rocafuerte ejecutó a cerca de 80 líderes de varias revueltas. Entre los más famosos alzamientos se mencionan los organizados por los emigrados de Perú en 1835, los rebeldes de Esmeralda y los emigrados de Nueva Granada de 1836. Rocafuerte nunca insistió en permanecer en su cargo más tiempo que lo permitido. Demostró aún así su fuerte convicción democrática en una época en la cual aún estaban cimentando sus bases. Luego de la presidencia, concluido su presidencia en 1839, Vicente Rocafuerte fue elegido gobernador de Guayaquil. Continúa apoyando a Juan José Flores, quien en ese momento gobernaba su segundo periodo presidencial, pero no lo acompañó para su tercer mandato. En 1843 se exilió al Perú y de allí movió todos los hilos posibles para derrocar a Flores. En 1845 fue elegido ministro del Ecuador en Perú y falleció en Lima el 16 de mayo de 1847 a la edad de 64 años. Entre sus obras más destacadas y literarias de Vicente Rocafuerte tenemos que fue un pensador que tomó sus experiencias diplomáticas, el conocimiento, para opinar sobre mejor manera la forma de guiar a los jóvenes nacionales en Hispanoamérica. Esa intención educativa puede sentirse en sus obras, en las que ahonda sobre temas de política, religión, filosofía, formas de pensamiento o incluso reformas carcelarias. Entre sus títulos más importantes se destacan El bosquejo ligerísimo sobre la Revolución de México, desde el grito de Igualá hasta la proclamación imperial en Iturbe, en 1822. El sistema colombiano, popular, electivo y representativo, es el que más conviene a la América independiente, en 1823. Ideas necesarias a todo pueblo independiente que quiera ser libre, en 1823. Ensayos sobre el nuevo sistema de cárceles, en 1830. Carta, la ilicitud de los matrimonios entre los católicos y los protestantes, en 1831. Ensayo sobre la tolerancia religiosa, en 1831. Por esta obra fue apresado en México, juzgado y declarado posteriormente inocente. El Fénix de la Libertad, en 1831. Igual, por esta publicación es nuevamente llevado a la cárcel en México durante mes y medio. Manifiesto a la Nación, en 1844. Sus obras literarias fueron publicadas en 1947, impresas en 16 volúmenes con el fin de mantener el legado de Vicente Rocafuerte a través del tiempo y que las nuevas generaciones conozcan el pensamiento de uno de los próceres más representativos e internacionales del Ecuador. Espero que esta información les haya servido. No se olviden de compartir y nos estaremos viendo en un siguiente video.